Nunca imaginé que encontraría una carta que cambiaría todo mientras limpiaba el cuarto de mi infancia. Me llamo Emily, y hasta ese momento pensé que entendía perfectamente mi papel y lugar en mi familia. Yo era la responsable, la confiable. Creía que mi propósito era apoyar a mi hermanastra Sandy desde las sombras, mientras ella perseguía sus sueños. Emily, no olvides revisar la parte de atrás del closet. Escuché la voz de mi madrastra desde abajo. Hablaba con esa mezcla típica de dulzura y autoridad. Si encuentras algo de tu antigua escuela, tal vez podamos donarlo. Con un suspiro, empujé otra caja hacia la puerta. No necesitaba recordatorios para hacer una limpieza profunda. Hacía años que no me hacía falta, pero esa era la naturaleza de mi madrastra. Siempre daba instrucciones y buscaba mantener el control de todo, incluso ahora, mientras preparábamos la mudanza a una casa más pequeña. Mientras organizaba el casi vacío closet, mis dedos rozaron algo escondido detrás del rodapié. En la parte trasera del closet había un sobre ligeramente amarillento y desgastado por el tiempo. Lo reconocí de inmediato. Tenía mi nombre escrito con la elegante letra de mi difunto padre. Saqué la carta y, con cuidado, abrí el sello con mis manos. Temblé mientras tenía mucho cuidado de no romper el papel viejo. En cuanto vi la fecha en la parte superior, mi corazón comenzó a latir rápido. La carta había sido escrita solo unas semanas antes de que mi papá falleciera. A mi amada hija Emily, si estás leyendo esta carta, significa que mi deseo no se ha cumplido. Le pedí a tu madrastra que te entregara el fondo universitario que había preparado para ti, un total de 50,000 pesos. Ese dinero está destinado únicamente para ti, para ayudarte a perseguir tus sueños. Me dolió ver cómo tu madrastra favorecía a Sandy, apagando tu luz en el proceso. Espero que este dinero te ayude a recuperar esa brillantez, asterisco. Mientras leía, las lágrimas caían y las palabras comenzaban a desdibujarse. ¿Un fondo universitario? Mi madrastra siempre había dicho que no teníamos suficiente dinero para que ambos pudiéramos ir a la universidad. Me dijeron que tenía que trabajar para apoyar la educación de Sandy, y lo acepté como mi rol en la familia, algo que en ese momento me pareció natural. Pero escondido dentro de ese papel había un secreto del que no tenía idea. Mi papá y mi madrastra se habían casado hace 5 años. Mi papá, quien me había criado solo, me dijo que quería volver a casarse, y yo me sentí genuinamente feliz. Estaba emocionada por tener una hermanastra y una nueva mamá. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho. Mi madrastra solo se preocupaba por Sandy. La razón era simple: yo no era su hija biológica. Mi papá también lo entendía y solía discutir con ella por ese motivo. Cada vez que peleaban, él se disculpaba conmigo y me llevaba a lugares que yo quería visitar. Incluso parecía que estaba considerando divorciarse, pero hace un año falleció en un accidente, dejando a mi madre biológica ya fallecida tiempo atrás. Básicamente, me convertí en huérfana. Fue entonces cuando mi vida realmente se volvió una pesadilla. Déjame regresar a la historia. Mientras estaba en estado de shock después de leer la carta, escuché la voz de mi madrastra. Emily, su voz sonaba más cerca esta vez, probablemente preguntándose por qué me estaba tardando tanto en subir las escaleras. Rápidamente doblé la carta y la metí en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza cuando escuché sus pasos acercándose. Durante el último año, mi madrastra había ocultado la existencia de esta carta, mientras que mi hermanastra Sandy asistía a la escuela de sus sueños. Yo, por otro lado, trabajaba como mesera en un restaurante y también aceptaba trabajos de limpieza. A pesar de verme esforzándome tanto, mi madrastra nunca dijo una sola palabra sobre el fondo universitario. Sí, aquí estoy, grité con una voz más tranquila de lo que esperaba. Cuando mi madrastra entró en la habitación, fingí estar revisando algunos documentos viejos. Mi mano permaneció firme sobre la carta en mi bolsillo. Mi papá había tratado de asegurarme un futuro, pero mi madrastra me lo había robado. La persona que estaba parada frente a ella ya no era la misma de antes. Yo, la hija tranquila y obediente, había aprendido la verdad. Me estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. Alguien que buscaba respuestas y, tal vez, incluso venganza. Miré lentamente mi dormitorio de la infancia por última vez. Nada podía seguir igual. Había estado ciega a la verdad oculta en esta habitación desde el principio, pero ahora que la había encontrado, no había marcha atrás. Esperé hasta la cena para sacar la carta. Cuando la puse sobre la mesa de la cocina, mis palmas estaban húmedas de sudor. Mi madrastra, como todas las noches, estaba acomodando cuidadosamente los manteles individuales. Mientras tanto, mi hermanastra Sandy probablemente estaba enviando mensajes de texto a sus amigos de la universidad, mientras yo limpiaba los platos. Hoy encontré algo interesante, comencé, esforzándome por mantener mi voz firme. Una carta de mi papá.
Las manos de mi madrastra se detuvieron en seco. Un silencio ensordecedor llenó el aire. Ella no se dio la vuelta, pero noté la ligera tensión en sus hombros. Es solo una carta, dije, pero habla de un fondo universitario. Empujé la carta hacia adelante. Él dejó 50,000 pesos para mí. Ante esas palabras, Sandy levantó la vista sorprendida, y sus manos dejaron de teclear en su teléfono. Oh, mi querida Emily, comenzó mi madrastra con una voz tranquila y casi condescendiente. Tu padre estaba un poco confundido antes de morir. Hizo muchas promesas, pero tal vez se olvidó de... La fecha de esta carta, la interrumpí. Fue escrita solo 2 semanas antes de que muriera y establece claramente que el dinero ya había sido apartado. Me negué a dar marcha atrás. ¿De verdad crees eso? La voz de Sandy era fría mientras me miraba con los ojos bien abiertos. ¿En serio crees que tu papá te dejó una fortuna secreta? Tal vez también te dejó un yate, ¿no? Mi madrastra se aclaró la garganta. Tu padre y yo hicimos lo mejor que pudimos por esta familia. Entiendes lo cara que puede ser la universidad, ¿verdad? Sandy tenía potencial, y era necesario apoyar su futuro. No pude contenerme más ante esas palabras. Me levanté de golpe, y el sonido de la silla raspando contra el suelo hizo eco en la habitación. ¿Y qué pasa con mi potencial?, dije, con la voz quebrándose. He estado trabajando sin parar en ese restaurante y como limpiadora. He estado dando la mitad de mi sueldo para esta casa mientras Sandy persigue sus sueños. Deja de ser tan dramática, gritó finalmente mi madrastra, con la voz alzada y llena de ira. Todos hemos hecho sacrificios. Sandy necesitaba cosas que eran absolutamente esenciales. No entendí nada de lo que decía. Mientras tanto, Sandy esbozó una sonrisa sarcástica, pero esta parecía ligeramente forzada. No es mi culpa que no te fuera bien en la escuela. Alguien en esta familia tenía que crecer y tener éxito. La crueldad casual en sus palabras atravesó mi pecho, dejándome sin aliento. Miré a mi madrastra, aferrándome a una pizca de esperanza de que ella reconociera la injusticia y me defendiera, pero permaneció en silencio, fingiendo que nada había pasado. En ese momento, una frase que mi papá solía decir resonó en mi mente: concéntrate en el presente. Lo hecho está. Silenciosamente recogí la carta, dejando que esas palabras de mi papá se hundieran profundamente en mi corazón. Habían robado mi futuro y ahora estaban tratando de borrar cualquier rastro de su existencia. Podía verlo claramente. Ellos estaban volviendo a sus roles de siempre: Sandy, la niña de oro de la familia, y mi madrastra, la audiencia entusiasta de su historia de éxito. Mientras los observaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Algo se endureció, volviéndose resuelto e inquebrantable. Tienes razón, papá, dije en voz baja. Lo hecho está, pero lo que suceda después depende de mí. El viaje a la casa de mi tía Jody después de esa confrontación con mi familia se sintió como un escape de la realidad. Ya no podía soportar ni un minuto más del frío silencio de mi madrastra ni la actitud petulante de Sandy. Cuando llegué a la cabaña de Jody, el jardín estaba cubierto de maleza, y un carillón de viento se balanceaba suavemente con la brisa. Este lugar se sentía diferente, como un respiro, como un refugio. Siempre había sentido que esta casa era un refugio seguro para mí. Al abrir la puerta principal, el dulce aroma de galletas horneándose en la cocina me recibió. Encontraste la carta, ¿verdad?, dijo Jody mientras me miraba, limpiándose las manos en su delantal de flores. Su tono estaba lleno de certeza. No podía hablar, así que solo asentí en silencio. Mi voz se sentía atrapada en mi garganta. Ven, siéntate, querida. Hay más que necesitas saber. Jody sacó una silla y, con gentileza, me instó a sentarme. Luego desapareció en su estudio y regresó unos minutos después, sosteniendo un sobre viejo. Lo colocó sobre la mesa frente a mí. Tu padre dejó más que solo el fondo universitario. Aquí hay extractos bancarios, cartas a fideicomisarios e incluso grabaciones de conversaciones con tu madrastra. Todo está aquí. Mientras sacaba los documentos y comenzaba a mostrármelos, mi mano empezó a temblar. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares hechos a lo largo de los años, que superaban por mucho los 50,000 pesos que me habían dicho que eran para el fondo universitario. En ese momento me di cuenta de lo meticulosamente que había planeado todo mi padre y cuánto había escondido mi madrastra. Los documentos revelaron que, 3 meses después de la muerte de mi papá, todos los fondos se transfirieron a una nueva cuenta y se usaron para pagar la matrícula universitaria de Sandy. Él sabía que ella podría hacer algo como esto, dijo Jody, con la voz alzada por la ira. Por eso me hizo prometer que guardaría copias de todo. Abrumada por la confusión y la furia, le pregunté,
¿Por qué no me lo dijiste antes? Jody suspiró profundamente y respondió, tu padre me dijo que esperara hasta que encontraras la carta por tu cuenta. Creía que necesitabas estar lista para valerte por ti misma primero. En ese momento, escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose afuera. A través de la ventana abierta, Jody y yo pudimos oír la voz de mi madrastra. Estaba hablando con un vecino y decía que tenía algo que discutir conmigo. Jody me apretó la mano con fuerza. Si no estás lista, no tienes que enfrentarte a ella, dijo suavemente. Pero yo ya estaba recogiendo los documentos y organizándolos. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí una extraña sensación de calma. De hecho, parecía que este era el momento perfecto. Escuché los pasos de mi madrastra subiendo los escalones de la entrada, seguidos del suspiro exagerado de Sandy. Emily, llamó mi madrastra al entrar a la habitación, pero cuando vio los documentos esparcidos sobre la mesa, se congeló, su rostro se puso pálido. ¿Es esto lo que estabas buscando?, pregunté, sosteniendo un extracto bancario. Los registros mostraban claramente los montos exactos retirados para pagar la matrícula universitaria de Sandy. Este era mi fondo universitario. No tenías derecho a tocarlo. Sandy abrió la boca para discutir, pero Jody la interrumpió. Era su dinero, lo robaste. Mi madrastra evitó mi mirada y desvió los ojos, murmurando en voz baja, estaba pensando en pagarlo, regresarlo con mi cheque de pago, después de que terminara de pagar la maestría de Sandy. Me levanté de mi silla, la ira me invadió de una manera que no había sentido en años. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Observé cómo la pared de mentiras que mi madrastra había construido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse. En ese momento me di cuenta de algo, lo que mi padre me había dejado no era solo dinero, me había dejado la verdad, y con la verdad, el poder de liberarme finalmente. Las luces fluorescentes del restaurante hacían que todo se viera frío y sin vida durante mi turno de noche. Vertía café en las tazas de forma mecánica, sintiendo una extraña sensación de desapego de la realidad. Emily, ¿estás bien? Pareces a punto de desmayarte, preguntó un compañero de trabajo mientras preparaba otro pedido a mi lado, con preocupación. Estoy bien, respondí, aunque no estaba tan segura de ello. Respondí, aunque mi mirada estaba fija en una figura visible a través de la puerta del restaurante. En ese momento, la campana sobre la puerta sonó. Sandy entró. Llevaba un abrigo de diseñador que había recibido con orgullo como regalo de Navidad de mi madrastra. Verla me hizo sentir un nudo en el estómago. Sandy se deslizó sobre un taburete en el mostrador y me miró directamente. Necesito hablar contigo, dijo, con un tono irritado. Has molestado a mamá, agregó. Me quedé en silencio y seguí limpiando el mostrador. No la miré. Estoy trabajando, de todos modos, le respondí sin voltear. Sandy continuó en voz baja. Mamá no está trabajando y la hipoteca de la casa está vencida. ¿Es esto lo que querías? Con esas palabras, finalmente me detuve y miré a Sandy. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sorprendida. Mi voz, sorprendentemente tranquila, cortó el ruido del restaurante. Mamá sacó un segundo préstamo hipotecario para pagar mi último semestre, dijo Sandy, inclinándose más cerca de mí. Estaba contando con los ingresos de sus pagos de alquiler para cubrirlo. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. La cafetera en mi mano se resbaló y se rompió en el suelo. El líquido hirviendo salpicó mis tobillos, pero apenas registré el dolor. Todos esos turnos, todas esas horas extra, el dinero que había sudado y trabajado tan duro para ganar, había desaparecido una vez más en la educación de Sandy, no una, sino 2 veces. Emily, tómate 5 minutos, dijo Doris, mi compañera de trabajo, que apareció con un trapeador y comenzó a limpiar. Ella habló suavemente y asentí mientras me dirigía a la sala de descanso. Apoyándome en el muro, abrí mi aplicación bancaria con las manos temblorosas. Allí estaba el registro del dinero que había depositado en la cuenta de mis padres durante los últimos 5 años. Se suponía que era para mi educación, para mi futuro, pero eso también se había usado para Sandy. La puerta se abrió silenciosamente y me giré para ver a Sandy parada allí. No parecía disculparse. En cambio, su voz sonaba irritada cuando dijo: Entiendo que estés molesta por el dinero de papá, pero detente. Me giré para mirarla, susurrando con todas mis fuerzas: ¿Puedo detenerme? Sandy suspiró y siguió mirándome a los ojos. Mamá lo hizo por mí porque tengo potencial, tú no. En ese momento, la ira silenciosa que llevaba dentro de mí se encendió por completo. Es así, o tal vez simplemente decidiste eso antes de darme una oportunidad, murmuré.
viendo que la expresión de Sandy se endurecía por un momento. Eso es injusto, dije en voz baja. Robarme mi futuro es más que injusto. Desaté mi delantal y le dije a Doris que me tomaría el resto de mi turno libre. Emily, espera, me llamó Sandy, pero no me di la vuelta. Mi mente estaba dando vueltas y comencé a calcular mentalmente el dinero que había guardado en una cuenta separada. No era mucho, pero probablemente era suficiente para cubrir los gastos de un año. Sería suficiente para el pago inicial de un pequeño apartamento. Confiaba en que la tía Jody me ayudaría a averiguar el resto. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi madrastra: esta noche cenamos en familia. Necesitamos discutir tu actitud. Miré el mensaje por un momento y luego respondí brevemente: no hay nada que discutir. Me voy. He consultado a un abogado y serás responsable de usar mi herencia. Luego bloqueé los números de ambos. Encendí el auto y conduje hacia la casa de la tía Jody por primera vez. El peso de las mentiras y el control que se había impuesto sobre mí durante tantos años parecía finalmente levantarse. En su lugar, una esperanza viva y desgarradora comenzó a surgir. Me di cuenta de que la venganza no se trata de vengarse, sino de liberarse. Me senté en la cama de la tía Jody, en la habitación de invitados, mirando la lista de apartamentos en mi teléfono. Mi visión estaba un poco borrosa cuando me di cuenta de que este era el primer paso hacia una nueva vida, rodeada de cajas empacadas apresuradamente. Ya había alquilado un pequeño departamento tipo estudio en el centro. No era grande, pero era accesible con mi salario de mesera, y eso era suficiente para empezar a tener mi libertad. Justo cuando iba a llamar al dueño para confirmar mi fecha de mudanza, un golpe fuerte y persistente sonó en la puerta, haciéndome saltar. Emily, sé que estás ahí. La voz de mi madrastra sonó aguda y desesperada. La tía Jody apareció en la puerta con una expresión seria. No tienes que hablar con ella, me dijo con firmeza. Pero ya había tomado mi decisión después de 5 días ignorando llamadas y mensajes. No podía seguir evitando esto. Ya era hora de ponerle fin a todo. Cuando la tía Jody abrió la puerta, mi madrastra entró furiosa. Sandy se quedó en la puerta, dudando, como si no supiera si unirse a la escena o simplemente observarla, como si fuera una obra de teatro. Pero yo sabía en mi corazón que esto realmente era el final. Mi madrastra levantó un montón de papeles y, con voz alta, dijo: he calculado todos los gastos desde que cumpliste 18 años: alquiler, servicios, comida. Nos debes casi $40,000. Al escuchar eso, me reí, pero no fue una risa feliz. El humor que sentía era una mezcla de tristeza y decepción. ¿Me estás entregando una factura y acusándome de ser desagradecida solo por existir? Mi voz temblaba, pero mis ojos no dejaban de mirar a mi madrastra. Me robaste $50,000 y ahora me dices que te debo algo, dije. Y al pronunciar esas palabras, la habitación pareció moverse a mi alrededor. La cara de mi madrastra se puso roja mientras gritaba: hicimos una inversión en tu futuro, porque tú tenías más potencial. En ese momento, la ira que había estado guardando explotó. No te atrevas. No te atrevas a decidir desde el principio que no valía la pena invertir en mí, le grité. Necesitaba una familia que creyera en mí, solo una vez, una familia que me diera una oportunidad. Miré a mi madrastra con frialdad. La supuesta inversión me robó la vida. Busqué en mi bolso y saqué con calma la carta de mi padre, desdoblándola con cuidado. Cuando mentiste sobre esto, dije sosteniendo la carta, ¿era tu inversión? Miré fijamente a mi madrastra y luego me dirigí a Sandy. ¿Usaste mi dinero del alquiler para financiar tu educación? ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cuánto sacrificio hice para que pudieras perseguir tus sueños? ¿O estabas demasiado ocupada mirándome desde tu pedestal? Mis palabras trajeron un silencio gélido a la habitación. Los miré a ambos claramente por primera vez. La desesperada necesidad de control de mi madrastra, el arrogante sentimiento de superioridad, todo salió a la luz. Me voy, dije respirando profundamente, y con calma añadí: ya firmé un contrato de arrendamiento y me inscribí en clases nocturnas para el próximo semestre. La voz de mi madrastra se alzó bruscamente. No puedes hacer eso, dijo. Me mantuve firme y respondí en voz baja: puedo. Papá creyó en mí. Bueno, entonces vete. Pero no pienses ni por un segundo que estarás mejor, dijo mi madrastra con frialdad. Simplemente la miré en silencio, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí. Luego, respondí en voz baja: está bien, yo tampoco quiero tener nada que ver contigo. Me di la vuelta y comencé a caminar por los pisos de madera de la casa de Jody. Con cada paso que daba, sentí que dejaba atrás todo lo que pensaba que necesitaba y me movía hacia la vida que tenía por delante. El día de la mudanza llegó con una fuerte lluvia invernal.
con el dinero que había ahorrado de mis turnos en el restaurante. Logré retirar lo que necesitaba antes de que mi madrastra congelara mi cuenta bancaria. Pero como ella había reportado mi auto como robado, tuve que dejarlo atrás, de pie en la habitación vacía de mi nuevo apartamento. Miré las pocas cajas que había empacado. Sentí que había perdido todo, pero al mismo tiempo, creí en mí misma por dar el primer paso hacia la libertad y el futuro que tenía por delante. Mi teléfono vibró con un mensaje de la mamá de Sandy en el hospital. Tuvo un ataque de pánico por el estrés. Espero que estés feliz. Borré el mensaje sin responder, pero mis manos temblaban cuando abrí una caja llena de suministros de cocina. Una creciente sensación de inquietud se extendió por mi pecho. El restaurante había reducido las horas de todos y el primer pago de matrícula se acercaba. Ya que mis clases nocturnas comenzaban en 2 semanas, las estrechas paredes del apartamento se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí, dificultando mi respiración. Justo en ese momento, un golpe repentino en la puerta me hizo estremecer. Cuando abrí la puerta, Sandy estaba ahí parada. La vi y me di cuenta de lo grande que había crecido. Mi mamá está enferma, dijo sin saludarme, y luego, con voz grave, agregó que podríamos perder la casa. Me explicó que el banco los había empujado a tomar una segunda hipoteca. Mientras tanto, Sandy dijo que tendría que dejar su maestría. El shock me hizo agarrarme del marco de la puerta para no caerme. No es mi culpa, dije, casi sin pensar. Sandy sacó su teléfono y me mostró una foto de mi madrastra en una cama de hospital. Papá se avergonzaría de ti por hacerle esto a mamá, dijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No te atrevas a usar a papá en mi contra, grité. Papá quería que estuviéramos juntos, pero tú destruiste todo. Mi voz se quebró cuando finalmente logré decir las palabras, cuando robaste mi futuro. Sandy se estremeció, su cabeza se inclinó tristemente. Mamá le dio su futuro a alguien que podría usarlo mejor, dijo. Sabes que estábamos en lo cierto en ese momento. Cuando dijo esas palabras, cerré la puerta de un portazo, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. El pequeño apartamento se sentía como una prisión. El sonido de la lluvia golpeando la ventana me recordaba todo lo que había perdido. Mis ahorros apenas cubrirían el alquiler del próximo mes y el catálogo de cursos, porque mis clases nocturnas parecían burlarse de mí desde el mostrador de la cocina. A las 2:47 a.m., el reloj del microondas parpadeó y mi teléfono se encendió nuevamente. Sandy había publicado una foto de mi madrastra en el hospital en las redes sociales. El título decía: algunas personas eligen la venganza sobre la familia. Por favor, oren por mamá. Los comentarios de familiares y amigos empezaron a llegar, todos condenándome. Palabras como sorprendidos por tu frialdad se repetían una y otra vez. Incluso mi prima Lisa, que siempre había sido amable, había escrito: ¿cómo pudiste hacer esto? Me acurruqué en el colchón, agarrando la carta de mi padre contra mi pecho. Me pregunté si me habría equivocado. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo había sido egoísta. Tal vez nunca merecía algo más que el futuro que ellos decidieron para mí. Mientras la lluvia seguía golpeando la ventana, me encontré preguntándome por qué alguna vez pensé que podría escapar. Exactamente un mes después de irme de casa, recibí una carta certificada con el membrete oficial de la firma de abogados Smith Associates. Al principio dudé en abrirla, pensando que era otra táctica de mi madrastra para traerme de vuelta a casa, pero cuando leí el contenido, me quedé en shock. Querida señora Smith, como fideicomisaria del patrimonio de ella Michei, es mi deber entregarle esta carta tras la confirmación de su residencia independiente. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Había otra cuenta que mi padre había dejado, aparte del fondo universitario. Incluía bienes raíces e inversiones en acciones. Era más que suficiente para asegurarme de que pudiera vivir por mi cuenta y seguir mi propia vida. Mi padre había preparado todo para ayudarme a forjar mi propio camino. Menos de 2 horas después, alguien tocó la puerta. Era mi madrastra. Me enteré de la herencia, dijo, empujándome para entrar al apartamento. Sandy me siguió y juntos me rodearon, formando su muro habitual de acusaciones. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Sandy, con voz arrogante. Mi madrastra agregó fríamente que no era solo una cortesía, sino una advertencia, considerando mi comportamiento reciente. Al presentar una solicitud para convertirme en su tutor, claramente no soy apto para administrar esta cantidad de dinero en su nombre. En ese momento, cuando escuché esas palabras, la habitación me dio vueltas. No tienes derecho a hacer eso, grité. Sí tengo todo el derecho y tengo toda la intención de hacerlo, respondió mi madrastra, sacando una carpeta. Dentro de la carpeta estaban los registros de mi supuesto estado mental inestable. Había declaraciones de comportamiento de familiares y amigos, e incluso registros médicos.
Ella me empujó la carpeta y empecé a revisar la evidencia cuidadosamente seleccionada. Has estado planeando esto desde que te enteraste de la primera carta, dije. Estamos tratando de protegerte, dijo mi madrastra con calma, pero en ese momento todo sobre el patrón que había marcado mi vida se volvió muy claro. Protegerme significaba obligarme a regresar a una vida en la que trabajé hasta romperme, financiando los sueños de SY mientras los míos se marchitaban y morían, y creyendo que no valía la pena invertir en mí. Fue una decisión que tomaron sin pedirme permiso. Ahora era claro, mi madrastra nunca dejaría de intentar aplastar mis sueños. Sosteniendo firmemente la carta de mi padre, me mantuve firme. Si no te vas, llamaré a la policía y llevaré estos documentos a un abogado de verdad para demostrar que estás intentando controlarme de nuevo. La cara de mi madrastra se retorció por la frustración, pero poco a poco se giró hacia la puerta. Sandy lanzó un comentario final por encima del hombro: te arrepentirás de esta decisión, Emily, mientras caminaban hacia la salida. Pensé en mi papá, en sus planes cuidadosos y en la fe que tenía en mí. Por primera vez en mi vida, dije que no. Un año después, estaba en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros de texto y del suave zumbido de los estudiantes preparándose para los exámenes finales, cuando apareció un mensaje de tía Jody en mi teléfono. Decía: revisa la carta. Estaba limpiando la casa de tu papá, en su viejo escritorio, y encontré una carta sin terminar que escribió unos días antes de morir. A diferencia de las otras cartas, esta se corta abruptamente a la mitad de la oración. Lo que me llamó la atención fue un libro al lado, la copia gastada de Jane Austen de tu papá. Él prometió dártela a ti, si lo quieres, es tuyo. Esa noche recibí el libro de Jody. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un pequeño sobre cayó dentro. Había una foto que nunca había visto antes. Era una imagen de mi papá en su juventud, orgullosamente sosteniendo la llave de su primer apartamento. En el reverso de la foto, él había escrito: a veces lo más valiente que puedes hacer es elegirte a ti mismo. Ahora es tu turno. Pensé en Sandy, que había abandonado su maestría la semana pasada y empezó a trabajar como camarera. Me había enviado un solo mensaje de texto. Ahora lo entiendo. No respondí, pero entendí lo que quería decir con esas palabras. Ellos dos habían vendido la casa y se mudaron de su gran casa familiar a un departamento pequeño. Su nuevo lugar era una unidad individual en un edificio viejo, con cocina y sala combinadas. Mi madrastra había comenzado a trabajar a medio tiempo en un pequeño supermercado local, donde ahora la podían ver como cajera. Este era su primer trabajo en 20 años, y era muy diferente a su comportamiento elegante de antes. Sus vidas habían cambiado completamente, lo que los obligó a enfrentar las decisiones que tenían. Esto me hizo ver cuán profundamente habían cambiado sus circunstancias. De alguna forma, sentí alivio, porque pensé que tal vez esta transformación les habría enseñado algo. Había trabajado con el abogado que mi papá me presentó, y con éxito recuperé la herencia que mi madrastra había malgastado. También obtuve una orden de restricción contra ella, para asegurarme de que ya no tendría que tratar con ella. Mientras recorría las palabras de la carta de mi papá, un pensamiento me asaltó: mi madrastra siempre creyó que, si enfrentaba dificultades, me hundiría y eventualmente me reconstruiría como ella quería, pero no seguí sus expectativas. En lugar de eso, tracé mi propio camino. Mis notas del primer semestre fueron prueba de que mi papá vio mi potencial desde siempre. En mi nuevo entorno, encontré personas que me valoraban por lo que era. El club de lectura que empecé en la cafetería local había crecido mucho. Más allá de un simple pasatiempo, el grupo se había convertido en un círculo muy unido de amigos que me aceptaron y apoyaron no por lo que podía ofrecer, sino por quién soy. El próximo mes leeríamos Jane Eyre, por sugerencia mía, y tenía algo más por lo que esperar. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. ¿Te gustaría seguir trabajando en la historia o necesitas ayuda con algo más? Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Sandy apareció en la pantalla: ¿podemos hablar? Era una frase corta, pero sus emociones se sentían claramente. Tomé la foto de mi papá y miré su orgullosa sonrisa. Una vez más, esa sonrisa me dio una nueva sensación de certeza. La venganza no se trataba de lastimar a alguien, se trataba de salvarte a ti mismo. También se trataba de dejar de vivir la historia de otra persona y comenzar a vivir la tuya. Le envié una respuesta a Sandy: el martes a las 2 p.m. en M.Oak Street Coffee Shop. Este podría ser un nuevo paso hacia adelante. Tal vez Sandy estaba lista para comenzar su propia historia, o tal vez no. De cualquier manera, no importaba. Ahora yo tenía la llave de mi propia vida y una sonrisa de la que podía estar orgulloso. Y yo tenía un nuevo capítulo que escribir.
Deslicé la foto de mi papá entre las páginas de Jane Eyre y me dirigí a casa para estudiar. El futuro me estaba esperando y esta vez, era completamente mío. Si te gustaría hacer más cambios o necesitas ayuda con otro segmento, solo dime.